Mesopotamia, la tierra entre el Tigris y el Éufrates, el Irak de hoy, fue la cuna de la civilización. Hace 2500 años, y en el corazón de esta tierra surgió una poderosa ciudad, Babilonia. Su gobernante hizo de su metrópolis la ciudad de las maravillas del mundo. Su nombre, Nabucodonosor. Los edificios, erigidos por el rey del Éufrates, se convirtieron en un mito. La enorme torre de Babel inflamó la imaginación de la posteridad. Ya no quedan más que escombros. Los modernos arqueólogos extraen conocimientos de una época pasada del polvo de arcilla. La tecnología moderna ayuda a preservar los caracteres cuneiformes de miles de tablillas. La Babilonia sepultada vuelve a la vida, y con ella el recuerdo de Nabucodonosor y los conocimientos de los babilonios sobre las estrellas. Leyendas de la historia. Nabucodonosor, los misterios de Babilonia. El redescubrimiento del mundo de Nabucodonosor comenzó en Líbano hace 100 años. El cónsul francés Henri Pognon recorría la zona cerca a El Irmel en busca de tesoros de arte antiguo. Los oficiales de la colonia estaban bien entrenados. El siglo XIX fue un periodo de grandes descubrimientos. Había excavaciones por doquier. Había sido descubierta la legendaria ciudad de Troya y descifrados los jeroglíficos egipcios. Y Henri Pognon haría un descubrimiento en un cálido día de octubre que resultaría ser una sensación arqueológica. Un paisaje en Líbano. Las tropas de Nabucodonosor invadieron esta zona. Su trofeo fue una madera valiosa, los cedros de Líbano que la cubrían selváticamente. Henri Pognon imaginó que el enorme reino de Babilonia habría llegado hasta este punto en las costas del mar Mediterráneo y descubrió la prueba de su teoría. En la cara de una roca, el perfil de un gobernante luchando con un león. Nabucodonosor, rey de Babilonia, se lee en la inscripción. En los últimos rayos de luz diurna, Henri Pognon tomó una sensacional fotografía. Esta es la única imagen existente de Nabucodonosor. No más que un relieve en una piedra desgastada, un leve trazo entre viejos mitos y leyendas. El reino de Nabucodonosor, la fértil Mesopotamia, fue un regalo de sus dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Las obras que reflejan el alto nivel de cultura y que datan de hasta 2500 años antes de Nabucodonosor. Obras que imparten una curiosa imagen a la gente de su tiempo. La gente de Sumeria. Ellos crearon una cultura totalmente nueva, basada en una innovación revolucionaria, la invención de la escritura cuneiforme, 3000 años antes de Cristo. El movimiento cultural que trajo la invención de estos caracteres culminó en el reinado de Nabucodonosor y el gran imperio de Babilonia. La sabiduría y los nuevos conocimientos se extendieron por toda Mesopotamia, desde la antigua ciudad de Uruk hasta el norte y hasta el oeste, y hasta el Mediterráneo, atravesando Palestina. El reino de Nabucodonosor llegó hasta Egipto y abarcó Jerusalén, un imperio verdaderamente poderoso. La Biblia refiere por su nombre al poderoso gobernante, pero en el libro de Daniel se mezclan la verdad y la leyenda. Dios se encolerizó tanto por la arrogancia de Babilonia, dice,
que convirtió a Nabucodonosor en una bestia salvaje. El profeta Daniel escribe: sus cabellos crecieron como plumas de águila y sus uñas como garras de ave. La ira bíblica se desfoga con estas palabras: cólera en el Antiguo Testamento que emana de un suceso dramático. Hace 2600 años, Jerusalén, la ciudad santa de David, hogar de todos los judíos, no era la gran metrópolis que hoy conocemos. Solo unos cuantos miles de judíos habitaban la pequeña zona que rodea el Templo del Monte, protegida por las murallas de la ciudad. Nabucodonosor conquistó este ruedo de piedra y destruyó totalmente la ciudad santa. Un viejo relieve en piedra nos muestra lo que pasó a la sazón. Con la ayuda de torres de batalla, los babilonios escalaron las murallas de la ciudad. Los defensores quedaron indefensos ante equipo militar tan superior. Armaduras de metal, catapultas, una estrategia de ataque bien planeada y astutas tácticas para sitiar fueron tan efectivas como el enorme poder de penetración de las flechas lanzadas por miles de arqueros. Nabucodonosor sembró el terror militar efectiva e implacablemente. Miles fueron asesinados. Los sobrevivientes fueron llevados a Babilonia como prisioneros de guerra. Para los judíos, esta es la terrible catástrofe, la ira de Dios. Y Babilonia, una exiliada denigrada, se convirtió en trauma bíblico y semillero de vicios. Actualmente se pueden visitar los restos de Babilonia en Irak. A principios del siglo XX, aquí solo se descubrieron los cimientos y los escombros de la antigua metrópolis. Los edificios, erigidos a principios de los primeros años de 1980, fueron reconstruidos. Pero inspiran la imaginación y transmiten el esplendor y los alcances de esta antigua ciudad. Una metrópolis de mitos y leyendas y de superlativos. Las grandes murallas de ladrillo de Babilonia estuvieron entre las 7 maravillas del mundo antiguo, con 7 metros de altura y tan anchas como una supercarretera. Pero en Babilonia se puede admirar otra de las 7 maravillas. Los jardines colgantes de la princesa Semíramis, la legendaria amante de Nabucodonosor, cuyo rastro se perdió, sin embargo, en esta ciudad de cuento de hadas. La verdadera historia de Babilonia está en los cuentos de las 1001 noches. Ni siquiera el gran historiador Heródoto, quien viajó por Babilonia después de 100 años de la muerte de Nabucodonosor, pudo distinguir entre leyenda y verdad. Toda la ciudad de Babilonia, escribiría, es una maravilla. Heródoto describió las legendarias dimensiones de la Torre de Babel, pero solo pudo especular sobre su uso. En cuanto a la ciudad, la describió en dimensiones que le brotaron de la imaginación. Caminos de 16 metros de ancho, muros de 25 metros de espesor y una circunferencia alrededor de la ciudad de 96 kilómetros. Y esta es la razón por la que esta metrópolis en el Éufrates se convirtió en materia de leyenda en la antigüedad. Fue el arqueólogo alemán Robert Koldewey quien a principios del siglo pasado comenzó a buscar los hechos tras la leyenda. Cuando Koldewey llegó al lugar donde se presumía que estuvo Babilonia, no encontró sino montones de escombros cubiertos por las arenas del desierto. Pero Koldewey estaba seguro.
Este debe ser el lugar donde está enterrada la legendaria Torre de Babel. Las primeras excavaciones revelaron los restos de las enormes murallas de la ciudad. Aquí estaba la prueba de la teoría de Koldewey. Solo la capital de Babilonia podría haber sido fortificada de esta forma. Sobre los ladrillos, pudo sentir con sus propias manos lo que Heródoto notara con asombro. Los babilonios sabían cómo usar el bitumen para aislar los edificios de ladrillos contra la humedad. Un brillante logro técnico. Koldewey se obsesionó con la idea de excavar toda la legendaria Babilonia. Durante 18 años y durante toda la Primera Guerra Mundial, continuó con su excavación casi ininterrumpidamente. Los ladrillos de la arena del desierto confirmaron que Koldewey era un visionario con sentido de la realidad. Yo, Nabucodonosor, he hecho lo que ningún otro rey ha hecho antes. Está inscrito en escritura cuneiforme en tablillas de arcilla. Resucitando a Babilonia. Es como Koldewey gustaba llamar al trabajo de toda su vida. Incluso hoy, los sucesores de Robert Koldewey van equipados con pico y pala. Las excavaciones que se iniciaron hace 100 años en Irak fueron solo el principio de un viaje arqueológico al pasado y al imperio babilónico. Aquí en Sitar, a 50 kilómetros de las excavaciones de Koldewey, descubrimos una nueva sensación arqueológica. Una biblioteca que data de los tiempos de Nabucodonosor. Los científicos no esperaban encontrar obras de arte o metales preciosos. Sin embargo, acabaron descubriendo un tesoro mucho mayor. Tablillas de escritura cuneiforme de hace miles de años que nos pasan los conocimientos del tiempo de Nabucodonosor. Los arqueólogos logran rescatar más de 300 tablillas, valiosos textos que describen costumbres y rituales, mitos y política. La biblioteca de Sitar, un verdadero tesoro de conocimientos. Conocimientos que más tarde deberán ser descifrados. Traducir los escritos es una carrera contra el tiempo. Como aquí en el Museo de Bagdad, donde expertos en cuneiforme, como el profesor Sommerfeld, deben actuar antes de que estos viejos textos se desintegren. A pesar de que estas tablillas son más durables que el papel, las fluctuaciones en temperatura y humedad pronto afectarán la arcilla y reducirán a polvo los conocimientos que hay sobre Babilonia. Información que rendirá una imagen detallada de la vida en el imperio babilónico y que también habla de un suceso aterrador hace 2,5 milenios. Un eclipse de luna. Según las tablillas de arcilla que sobrevivieron, cuando la luna desapareció, los sacerdotes tuvieron que prender piras en toda la ciudad. La gente se reunió en las calles y cubrieron sus rostros con sus ropas. Oraciones y cánticos llenaron la ciudad por entero. Los soldados del rey metieron las manos en arcilla negra y se cubrieron el rostro con ella. Esta era la única forma de aplacar a la luna, que para los babilonios era un dios llamado Sin. Era la única forma para hacer reaparecer a Sin. Un sencillo escritorio en un museo iraquí. Pero para el científico es un lugar de aventura y descubrimientos. Símbolos en arcilla desgastada por el tiempo. El verdadero tesoro de la investigación arqueológica.
Tablillas que brindan los conocimientos de Babilonia. La gente de Sumeria, Babilonia y Asiria eran escritores apasionados. Anotaban cualquier cosa merecedora de escribirse: cartas, documentos de la vida diaria, pero también los conocimientos de aquel tiempo. Literatura, mitos, astrología, todo lo que sabemos lo hemos aprendido de las tablillas de arcilla. Hasta ahora hemos encontrado como 1 millón de ellas aquí en el Medio Oriente, y creemos que en Irak puede haber 100 millones más. De los escritos que hemos encontrado hasta ahora, solo una parte, quizá el 25%, han sido descifrados. Millones de tablillas de arcilla, millones de textos. Un golpe de suerte para la ciencia. No es extraño que los científicos intenten preservar el legado de Nabucodonosor usando los métodos de tecnología de punta. Los conocimientos antiguos del Oriente pueden almacenarse para siempre en placas de cristal. Esta técnica, en la que un rayo láser escanea la superficie de las tablillas cuneiformes, se llama holografía. La placa fotográfica es expuesta mediante una serie de prismas y espejos para revelarla y conservarla con un fijador especial. La asombrosa técnica holográfica fue desarrollada aquí, en el Instituto de Física de Münster. La placa fotográfica muestra un holograma que revela una tablilla en sus 3 dimensiones. Ahora los científicos pueden ver el texto cuneiforme en su totalidad. Un prerequisito importante para los traductores. La resolución holográfica es tan alta que se pueden examinar los caracteres cuneiformes independientemente bajo un microscopio y sin dañar el original. Y otro sueño científico se ha hecho realidad. Las imágenes holográficas pueden viajar por Internet para permitir que los equipos de descifrado cooperen en todo el mundo. Tablillas cuneiformes revelando relatos antiguos, sabiduría babilónica en las pantallas de las computadoras de hoy. Por ejemplo, el milenario ritual del sacrificio, que muestra lo mucho que Babilonia estaba influida por la religión. Este texto comprueba que la irreligiosidad y arrogancia de Babel, condenadas en el Antiguo Testamento, solo fue propaganda hostil. El ritual del sacrificio se describe en todo detalle. El aceite de las abluciones del sacerdote, el lugar exacto de las manos al examinar las pezuñas de las patas, y después los dientes de la ofrenda para el sacrificio. El sumo sacerdote debe ponerse un collar de lana roja tejida, adornado de piedras de colores en el cuello cuando sale la luna. Solo entonces serán abiertos los huesos del animal y se retirará el hígado. Su forma indicará el estado del imperio y el destino del rey. Todo el futuro depende de este órgano, de este símbolo divino. Martha Hausberger, física de Múnich y una de las pocas especialistas en escritura cuneiforme, documenta la gran cantidad de conocimientos que los babilonios obtenían de su religión. Una y otra vez se asombra del enorme conocimiento médico revelado en muchos textos. Pero también hay muchos consejos prácticos para emergencias, como la del colapso de la circulación. Cuando alguien se desmaye, coloca su cabeza más abajo que sus pies. Palméale las mejillas y repítele:
todo estará bien. En muchos textos, el cuidado psicológico del paciente tiene la prioridad. Con frecuencia, esto se hacía patente en el conjuro cuando el sacerdote trabajaba en un paciente. Los doctores babilonios podían recurrir a conocimientos expertos y a eficaces remedios naturales. Para ciertos padecimientos del estómago, recomendaban enemas de hierbas. Incluso la incisión quirúrgica del abdomen se describe en detalle. ¿Qué podrían aprender los doctores de hoy de sus antiguos colegas babilonios? Creo que en aquellos días la gente cuidaba mejor a sus enfermos, simplemente porque no había las terapias que hoy usamos. Entonces no había nada de eso. Tenían que escuchar a sus pacientes y darles la impresión de que ahí estaba alguien que podía ayudarles. En el momento en que el paciente siente que le ayudan, se movilizan todas esas actividades físicas que sanan el cuerpo. Y creo que son cosas que no deben dejarse de tomar en cuenta hoy. Son necesarias por la psique, que también está involucrada en el proceso. Los conocimientos de una gran civilización, a 100 años de distancia, permanece intacta bajo un manto de arena soplada por el viento, como lo describió Robert Caldewey. Incluso hoy, los científicos presumen que hay miles de textos bajo el suelo babilonio, tesoros por desenterrar. La metrópolis de Nabucodonosor sigue siendo tan misteriosa como lo fue para Robert Caldewey. Espontáneamente este campo de ruinas recuerda la maldición del profeta bíblico. Está escrito: nunca será habitada, ni habrá moradores de generación a generación. ¿Se habrá cumplido la maldición bíblica? ¿Babilonia, el eterno misterio? ¿Será que Robert Caldewey pudo anticipar que 100 años después se desarrollarían nuevos métodos que revelarían el misterio de Babilonia? Cohetes, por ejemplo. Este Soyuz ruso lleva un satélite de reconocimiento al espacio. Durante la Guerra Fría, su propósito fue espiar en territorio hostil. Fotos de espionaje desde el espacio. Dentro de este objeto, cayendo al rojo vivo en la Tierra, hay 150 fotos satelitales. Entre ellas, una del paralelo 32 y el meridiano 44, el territorio iraquí. Moscú, número 47, Prospecto Leningrado. Antes, el Centro de Reconocimiento Militar Soviético. Hoy todo el mundo alquila esta tecnología 007. Las fotos del satélite espía en el espacio exterior. Una valiosa adición a las fotos aéreas de arqueología. Desde esta vista a ojo de pájaro, los expertos pueden obtener valiosos datos. El perfil de los edificios que ahora yacen en el suelo es reconocible en estas fotos aéreas mediante cambios de color o vegetación. Esto aplica también en todo detalle al pequeño punto que la cámara del satélite fotografió para nosotros desde una altitud de 270 kilómetros. La antigua Babilonia, visible por primera vez en una foto de satélite. La computadora puede agrandar la imagen paso a paso. Esta cubre el área completa de la antigua ciudad. En la esquina superior izquierda, el palacio moderno de Saddam Hussein. A la derecha, la zona que exploró Robert Caldewey. La foto revela que solo una parte muy pequeña de la antigua ciudad ha sido grabada.
aún así, desde un nivel a tierra, una impresionante reconstrucción. Murallas enormes, amplias plazas citadinas y tranquilos callejones transmiten una impresión de lo que fue la vida urbana en esta metrópolis. Un laberinto de callejones. Decenas de amplias plazas, meramente una pequeña parte de la antigua Babilonia. De hecho, la ciudad de Nabucodonosor cubría toda la zona que se ve en esta fotografía aérea, más de 60 veces el tamaño de la reconstrucción actual. También puede distinguirse algo más en esta vista a ojo de pájaro, un edificio que se convertiría en leyenda, la mítica Torre de Babel, hoy poco más que un simple estanque. Desde arriba, la foto indica que la edificación aparentemente fue diseñada como un cuadro. También prueba que las representaciones de los pintores medievales son pura fantasía. La Torre de Babel no era redonda, sino una pirámide de base cuadrada, con escalones y probablemente de unos 100 metros de altura. La grandiosa edificación que estaba aquí ha encendido la imaginación de la gente durante siglos. La Torre de Babel se convirtió, mucho más que la ciudad misma, en el símbolo de arrogancia y orgullo desbocados que vienen antes de la caída. Heródoto, el padre de todos los historiadores, debe haber visto la torre cuando parte de ella todavía estaba en pie, aun cuando la metrópolis hubiera comenzado a desmoronarse durante el reinado del hijo de Nabucodonosor. En su imaginación, al menos, Heródoto pudo haber visualizado el esplendor de una procesión real en su ascenso hacia el gran templo azul de Marduk, dios de la ciudad. El sendero hasta Marduk, el dios de la ciudad. Un sendero al cielo, la vía de las estrellas. Y arriba, en la cima del multiescalonado templo, allí, según Heródoto, residía Marduk. Sobre una cama con base de oro, Heródoto nos dice, descansa la esposa de Marduk, una virgen babilonia, y de cuando en cuando aparece el propio Dios. Marduk, el divino gobernante, el gran dios de Babilonia, el dios que ve y sabe todo. En la fantástica narrativa de Heródoto, los sueños se mezclan con la realidad. Pero él solo pudo contar lo que la gente de la época hablaba de las decadentes calles de Babilonia. Para nosotros en nuestros días no queda nada, sino escombros de ladrillos que nos lleva a descubrir el secreto de los zigurats, las pirámides templo babilónicas. En Bórsipa, cerca de Babilonia, las grandiosas ruinas de otra torre miran al cielo. Hoy los científicos piensan que estas torres no eran solamente parte de los complejos de los templos, como Heródoto comentaba, sino también observatorios para que los astrónomos babilonios estudiaran el curso de las estrellas. Lo que Nabucodonosor y sus astrónomos buscaban en las estrellas no eran hechos científicos. Veían a las estrellas como dioses y creían que el vasto cosmos reflejaba realidades en la Tierra.
Observar las estrellas, el Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos era ver el futuro de la vida en la Tierra. El Museo Alemán en Múnich. Aquí en el planetario podemos obtener una impresión de lo que los babilonios sabían de las estrellas. El rotor del proyector puede programarse para recrear la imagen de cómo se veía el firmamento nocturno de Babilonia hace 2500 años. Nuestro viaje en el tiempo comienza, y en el firmamento artificial del planetario, miles de estrellas brillan igual que Nabucodonosor pudo haberlas visto. Todas las noches durante siglos, los babilonios escaneaban este cielo nocturno en busca de señales. Buscaban por peculiaridades y correlaciones. Ciertas estrellas crecían en familias, como Géminis o los gemelos, porteros del cielo. Acuario, el portador de agua, determinaba el curso de todos los manantiales desde las alturas. Sagitario, un ser híbrido, medio hombre, medio caballo, era un poderoso aliado en tiempos de hambre y guerra. Y el temido toro, Tauro, tenía el poder de reducir a polvo grandes ciudades. Los babilonios crearon el zodíaco como hoy lo conocemos. Dividieron el firmamento en 12 signos y trazaron los rumbos de las estrellas y de los planetas. E incluso debieron haber dominado la técnica de la ampliación óptica, la construcción de telescopios, como lo sugiere este objeto, un lente de cuarzo pulido. Lo que es cierto es que los babilonios desarrollaron gran habilidad matemática. Hay tablillas con diagramas geométricos e inscripciones que prueban que los eruditos de Nabucodonosor ya estaban familiarizados con el teorema de Pitágoras. Los astrónomos de Babilonia aumentaron en mucho los conocimientos del mundo antiguo, escribió Coldewey con entusiasmo, añadiendo: es fácil comprender que el techo del templo mayor estaba idealmente adaptado para sus observaciones. A la fecha hay pocas pruebas de esto. Mucho es especulación. El mito de Babilonia alimenta muchos misterios, como el extraño león de basalto que ha permanecido en el desierto de Babilonia durante miles de años. Coldewey reportó que los nativos veían la estatua como un espíritu maligno, un genio. Quien creó la estatua de piedra y por qué continúa siendo un misterio. Existe otra edificación famosa y sin paralelo, la Puerta Azul de la ciudad, consagrada a la diosa Ishtar. Coldewey quedó fascinado ante la belleza única de los ladrillos, como comprueba este telegrama a Berlín. En la lejana Alemania, el entusiasmo por el Oriente exótico floreció rápidamente. Los trozos de ladrillo azul fueron enviados a Berlín, donde se lavaron y se seleccionaron. Luego comenzó la reconstrucción del templo de Ishtar en la isla del Museo de Berlín. Babilonia en Berlín. Después de 2500 años, la puerta de la enorme ciudad de Nabucodonosor emprendió un viaje de 5000 kilómetros. Y con ella llegaron las imágenes de los animales tan típicos en el estilo especial del arte babilónico. Animales que los babilonios adoraban como compañeros de sus dioses, y cuyas representaciones en las paredes de la vía procesional guiaran alguna vez a los visitantes del centro de la ciudad. Qué impresión tan embriagadora debe haber causado este fresco azul de los ladrillos a los que entraban a la ciudad de las maravillas venidos del calor del desierto. Vidriado azul en ladrillo. ¿Cómo fue posible desarrollar esta extraordinaria técnica hace 2500 años? Stefan Fitz, químico, ha utilizado el análisis espectral para analizar escombros de ladrillos de Babilonia. He aprendido sus secretos.
Con Andreas Fritzsche, un experto en cerámica, ha demostrado el complejo procedimiento técnico. Es sumamente importante adherirse totalmente a la fórmula. El primer paso es fusionar potasa con silicato de arena para producir un sinter, el material básico para vidriar. Hoy se hace en un horno controlado por computadora. ¿Pero qué hacían los babilonios para mantener y controlar los 950 grados centígrados constantes requeridos? Sigue siendo un secreto. Este es el sinter, una forma básica de cristal que debe molerse hasta hacerse un fino polvo. Se añade una pequeña cantidad de cobalto y óxido cúprico. La combinación de estos químicos produce el color azul brillante. Pero ¿cómo podían los babilonios pesar estos óxidos de metal con tanta precisión? El secreto no se ha descubierto. Hoy tenemos a nuestro alcance balanzas de precisión capaces de pesar miligramos. Al añadir agua destilada, los polvos de la mezcla se convierten en una pasta cremosa, el vidriado final. Lo que los babilonios hacían a sus edificaciones para aumentar la belleza de sus superficies era una obra maestra de la técnica. Esto incluye su técnica de vidriado. Hay que recordar que muchos de sus químicos base no estaban disponibles en ese tiempo, al menos no en su país. Tenían que importarlos de tierras lejanas del mundo que conocían. Para los estándares de hoy, era toda una hazaña. Ahora se aplica el vidriado. A esto le sigue otro proceso de horneado durante 12 horas a una temperatura constante de más de 1000 grados Celsius. Los babilonios eran maestros de esta técnica de vidriar la superficie de sus ladrillos. La puerta de Ishtar está cubierta con más de 20.000 de ellos, cubierta con un manto de un brillante azul, un reflejo del cielo. El camino a la puerta de Ishtar era la vía procesional donde se celebraba el gran festival del Año Nuevo, como está inscrito en los ladrillos. Para los dioses Marduk y Nabu, he pavimentado la franja interior del camino con asfalto y ladrillos horneados. Los he cubierto con una espesa capa de polvo brillante. Que los dioses caminen felizmente por estos caminos. Esto es lo que Nabucodonosor inscribió en sus ladrillos varios miles de veces. La Torre de Babel, la puerta de Ishtar y la vía procesional. Todos son obras dedicadas a deidades. Actos de adoración puestos en piedra. Cada capa de piedras de los cimientos era un ritual místico. Todas las necesidades básicas para la vida, y toallas tales como aceite, leche, cerveza, dátiles, tomaban un sentido de culto cuando el rey y los sacerdotes preparaban el terreno para un edificio en el nombre de los dioses. Las viejas tablillas de arcilla describen en detalle este ritual místico. Crema, miel y cerveza, generosos regalos de los dioses, se vertían sobre la primera piedra de los cimientos. Estatuillas de arcilla secadas al sol, mensajeros de los dioses, cada uno con un bastón de metal, el símbolo divino de poder, eran colocadas sobre esta base sagrada. El morro del cordero del sacrificio se lavaba con fragante junípero. Que los dioses acepten esta ofrenda con benevolencia. Harina blanca limpia,
sagrado producto del suelo, es rociada sobre el mensajero de los dioses. Progreso y prosperidad son pasados simbólicamente al futuro edificio. Luego las figurillas místicas son enterradas en el terreno. El mismo terreno santificado que después sostendrá el nuevo edificio. Hace mucho que los edificios están en ruinas, pero las sagradas estatuillas de los cimientos han sobrevivido en la tierra hasta nuestros días. Heródoto también relató los rituales, pero para él, un turista griego, no tenían mucho sentido. A la sazón, la mística civilización babilónica ya hacía tiempo que había declinado. Lo que persistía era su asombro por las hazañas arquitectónicas, tales como la muralla de la ciudad. Heródoto estaba embriagado por su fascinación. Hoy los científicos piensan que las dimensiones que apuntó fueron muy exageradas. Hoy, la investigación arqueológica va en direcciones distintas. Aquí se está reconstruyendo la séptima maravilla del mundo, la muralla de la ciudad babilónica a escala 1:100. El cortador láser permite cortar los parapetos 1000 veces y también procesan el fino perfil de la superficie de la muralla de ladrillos. Nunca antes una moderna tecnología había podido resucitar así a la antigua Babilonia. El trabajo pionero de nuestros expertos y científicos es mucho más que un frívolo pasatiempo. Esta es tecnología experimental. En este modelo, los errores de las medidas de Heródoto se hacen rápidamente evidentes. Transferidos al modelo de computadora, el número de parapetos no corresponde a la longitud dada de una muralla. La muralla de la ciudad no tuvo la longitud utópica de 96 kilómetros, como decía Heródoto, sino seguramente de 19. Y excepto por las grandes estructuras representativas, los edificios de ladrillo de la metrópolis solo tenían 1 o 2 pisos. Nuestro experimento a escala muestra que de acuerdo al plan básico, las calles corrían por un mar de casas en líneas perfectamente derechas, parecido a las ciudades de la América moderna. Una moderna ciudad en planos con una importante diferencia. Babilonia fue construida en una vasta fortaleza. Una doble muralla de 12 metros de altura protegía completamente el área de la ciudad. El profesor Frommer y el modelista Bernard Kammermayer están convencidos. Esta ciudad estaba impregnada de la tecnología militar de esos días. Los babilonios podían desarrollar un gran sentido de seguridad en sus casas de techo plano. Y un fuerte sentido de autoconfianza. Esta cámara especial puede darnos una idea de la abrumadora impresión que debió haber moldeado la vida de estos citadinos en la antigüedad. Hace 2500 años, nada en la Tierra se comparaba con esta imagen. Roma a la sazón era una choza de barro. Constantinopla ni siquiera existía y pasarían otros 2000 años antes de que se construyera la primera casa en Manhattan. Yo he hecho lo que ningún otro rey ha hecho antes. Son las inmortales palabras de gloria de Nabucodonosor. Heródoto visitó una ciudad ya en decadencia. Se sintió fascinado al caminar por la vasta vía procesional. Pero ¿cómo vivía aquí la gente? ¿Cómo practicaban sus rituales ceremoniales? Todo esto sigue siendo tema de especulación, aún para Heródoto, el historiador.
Podemos imaginar un festival así con las impresionantes estatuas de las deidades justo en el centro de atención. Grandes, ceremonialmente decoradas y coloridas. El rey y los sacerdotes importantes, todos participaban. Había canciones y piras en todas partes. Este tipo de religión sigue practicándose hoy en la India. Generalmente ya no tenemos acceso a las antiguas religiones del Oriente Medio. Pero si queremos sentir la atmósfera en la que los babilonios celebraban sus festivales religiosos, podemos encontrar muchos paralelos en la India que nos pueden abrir un poco la ventana sobre cómo pudieron ser. Pudo haberse parecido a esto. El día de Año Nuevo en la vía procesional de Babilonia. El festival religioso que celebra anualmente la gente de Puri en la India del Este tiene mucho paralelo con el festival de Año Nuevo de Nabucodonosor. Una antigua tradición religiosa que puede haber viajado de Babilonia hasta la India o viceversa. Nadie lo sabe. La similitud con la antigua descripción cuneiforme es asombrosa. Al igual que en el festival babilónico del Año Nuevo, en Puri, las arcaicas estatuas de las deidades, vestidas de ceremonia, son sacadas del templo y depositadas en la carroza sagrada. El rey de Puri, cual reencarnación de Nabucodonosor, hace una magnífica entrada ceremonial. El rey debe seguir estrictamente las reglas místicas de este festival, reglas divinas. Al igual que Nabucodonosor, él también debe barrer la carroza. Con este ritual le da legitimidad a su reino y refuerza los lazos entre dioses, rey y pueblo. Toda la población está involucrada en este ritual. Juntos conducen la carroza por toda la ciudad. La religión aquí no es abstracta, sino una experiencia física. Una combinación de agotamiento, éxtasis y júbilo. La calle principal en Puri, reminiscente de Babilonia. Reflejo de un mundo perdido, del cual hoy solo nos queda un modelo a escala sin vida. Incluso Robert Goldeway, que salvó a Babilonia del olvido, se quedó solo con restos de arcilla cocida al sol en las manos durante 18 años. El Viejo Oriente, como mundo vivo, fue para él una fantasía ilusoria. Una fantasía que a veces convertía pequeños fragmentos de escombros en grandes palacios. En un acalorado cable a Múnich declaró: he descubierto los jardines flotantes de Semiramis. Pero Goldeway no encontró más que estas inmensas ruinas de la muralla que rodeaba la fortaleza sur de Nabucodonosor. Pero en su entusiasmo, pensó que estas enormes bóvedas debían haber sostenido una superestructura igualmente enorme. Posiblemente un jardín flotante, como se muestra en un relieve de piedra asirio de hace 3000 años. ¿Existiría en verdad el legendario jardín de terrazas de la princesa Semiramis? ¿O fue solo el invento de una imaginación de la posteridad al que el propio Goldeway sucumbió? Hoy podemos probar la teoría trabajando en un modelo a escala. Para su asombro, los científicos han podido reconstruir el jardín de Semiramis. Los detalles precisos de las medidas y también la construcción bien planeada muestran que pudo haber existido el edificio. Tenemos las extraordinarias medidas de los cimientos, pero debe haber sido un enorme problema arquitectónico a la sazón conseguir tanta impermeabilización. Intentaron todo.
placas de plomo, recubrimiento de asfalto, capas de arcilla y refuerzo adicional por debajo. En realidad no tenemos idea cuán impermeable era todo esto, pero fue un esfuerzo inmenso y nunca más se volvió a intentar. Por detrás pasaba un ducto de agua, posiblemente una espiral conductora hasta el nivel superior. El agua de riego empapaba escalonadamente las terrazas, lo que significa que todo el edificio estaba constantemente sujeto al agua. Puede verse que estaban conscientes del problema por las gigantescas paredes, su espesor comparado con las angostas bóvedas. En aquel tiempo la gente todavía creía que las raíces de los árboles podían llegar hasta abajo, lo que naturalmente no es real, raíces de 25 metros, pero eso es lo que creían, y seguramente llenaron esto con tierra para que el agua pudiera traspasar. Tan solo mantener este edificio en pie ya era un milagro. Los jardines terraza de Semiramis. Desde un aspecto técnico no es leyenda, sino probablemente una realidad. Norias, como las que pudieron haber regado un jardín como este con agua del Éufrates, se ven todavía funcionando en el Irak de nuestros días. Un parque como este debe haber sido una gran atracción en una ciudad como Babilonia. Un lugar tal vez más fascinante en el intenso calor del oriente que la torre de 100 metros de altura. Pero la princesa Semiramis, supuesta amante de Nabucodonosor, es históricamente evasiva. Solo es una leyenda, un bello mito, una historia de amor inventada, simbolizando el sueño milenario de un paraíso en la tierra. La princesa Semiramis y sus jardines flotantes juntos constituyen un romántico símbolo para esta maravillosa metrópolis del Viejo Oriente. Para el sueño milenario de Babilonia, la gran ciudad, puerta a los dioses. Un sueño al que le siguió un brusco despertar. Quizás la verdadera tragedia de la ciudad fue que sus grandiosas murallas nunca fueron puestas a prueba contra el enemigo. El derrumbe de poder vino de adentro. El sucesor de Nabucodonosor, Nabonido, fue derrotado por su propio sacerdote. De pronto Babilonia se convirtió puramente en una nota de la historia. Una historia que pudo haber sido fabricada en cualquier parte. Al final, la Biblia, con su terrible profecía, tuvo razón. Las ciudades se quedarán sin habitantes y las casas sin nombre. Y en la tierra habrá mucha desolación.